¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes Buenas noches. o tal vez madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y, híjole, en esta ocasión traemos un tema triste, Lamentable. completamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre, pues, esta terna para ocupar el cargo que deja nuestro buen ministro Saldívar. Así que, pues, Sí, empecemos. Empecemos. Bueno, pues sorpresa que el Senado le aceptó la renuncia. No se podía saber. Sí, no se podía saber que le iban a aceptar la renuncia al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA Así es. por causa grave, cual quién sabe, pero bueno, ya. A fin de cuentas, No se identificaba como ministro de la corte. sí, se identificaba más como Swiftie. Así es. Sí, bueno, atendiendo a su derecho al libre desarrollo de la personalidad y bueno, violando la Constitución, pero a fin de cuentas, lo que ya habíamos comentado anteriormente es que, pues de todas maneras se la iban a aceptar, o sea, Sí, ¿para qué hacer berrinche por esto? es que realmente, digo, se sabía que iba a ser un circo, Sí. realmente lo fue. Sí. Tal cual no argumentaron nada nuevo, o sea, No. no hubo un estudio real. Por ahí me parece que quisieron hacer que compareciera, pero pues no, finalmente no No. se pudo. Y pues se va Saldívar. Se va Saldívar. Y pues eso significa que pues el buen presidente tiene que llenar ese vacío. Así es, el sistema de pesos y contrapesos exige ahora que el presidente formule una terna. Esto ya lo habíamos hecho, estamos como que en los días cercanos a Navidad, donde tenemos que acercarnos a la Navidad pasada. Y el fantasma de la Navidad pasada, Sí. pues nos dice que acá en el podcast ya habíamos mencionado esto, ¿no? El Así es. presidente hace una terna, Sí. como su nombre lo dice, son 3 sujetos, en este caso sujetas, Sujetas. sí, que es, pues que cumplan los requisitos de la Constitución. Y dentro de los requisitos sí. de la Constitución, pues está el ser licenciado en Derecho, tener más de 35, si Sí. no me equivoco, tener antigüedad de 10 años con el título y tener notoria honorabilidad, ¿no? Y claro, hay un parrafito ahí, ¿no? Que dice que se preferirá a aquellas personas que tengan carrera judicial, pero como dice preferirá, eso Es opcional. es opcional, ¿sí? O sea, ahí Puede o no puede estar. yo comulgo mucho con la lectura que hace esta Carla Escoffier ahí en Twitter, de decir, bueno, es que si nos atenemos a lo que dice la Constitución, pues no se está violando como tal con la terna a la Constitución. Y en eso tiene total razón, ¿no? O sea, pues siempre y cuando se cumplan con estos requisitos, Sí. no ser secretario de Estado y todo esto, bueno, pues podemos poner Que por a ahí quien sea. se ponía en duda sobre si era o no secretaria de Estado. La consejera jurídica. Ajá, la Consejería Jurídica se podría considerar como una Secretaría de Estado. Ah, yo considero que no. ¿no? El tema es, Y- sí, Digo, finalmente, no creo que sea ella. Yo creo que está entre ay, se me fue su nombre. yo creo que va a ser alcalde. Sí, está entre alcalde o Batres. Y yo creo que va a ser alcalde también. Sí, Casi seguro. yo creo que va a ser alcalde y bueno, ahí estamos con la bola de cristal. Sí. Pero esencialmente, con el tema de si es o no secretaria de Estado para efectos, yo me quedé pensando, bueno, pues eso está en un reglamento. Sí. Como tal, la ley orgánica, la Constitución establece secretario de Estado. Y no dice que no tenga el rango de secretario de Estado, dice no ser secretario de Estado. Así es. Entonces técnicamente no lo es y bueno. A fin de cuentas, pues la interpretación laxa de la Constitución puede hacerse, ya lo dijimos aquí. Sí, bueno, si aceptamos la causa grave de renuncia Así del buen es. ministro Saldívar, pues Así qué más es. da si técnicamente eso no es un secretario de Estado, pues a final de cuentas eso. Aquí se Claro. puede hacer todo con la Constitución. Exactamente. Y si el problema es la Constitución, pues la cambiamos. La cambiamos para... Ya lo dijo acá el preciso. Pero la crítica
sí entra un poco ahora a la terna en sí misma. El nepotismo. Es que, de verdad, yo me pongo a pensar, es ingenuo creer que el presidente no va a proponer personas que sean afines a su proyecto político, Claro. o por lo menos a su pensar político. Que de pronto le salga el tiro por la culata, como en el caso Arturo Saldívar y Felipe Calderón, es otra cosa. Sí. Pero el propio Arturo Saldívar alguna vez lo mencionó, ¿no? Es que Gobernación estaba buscando que los perfiles estuvieran muy cuidados, ¿no? De quiénes iban a ser los postulados para la Suprema Corte. Pues claro, para que la opinión pública no fuera a decir, oye, es que son afines al proyecto, ¿no? Que es panista, porque ya hubo un Sí. ministro de la Corte abiertamente panista. Y en este caso, pues creo que la crítica central es que son abiertamente No se ocultó. afines. Sí, no Así se es. trató de ocultar, no se Sí. trató de disfrazar esta, pues, intención propiamente, ¿no? De que, pues, tener este ministra, a modo, ¿no? Sí. Y ahora, sí, tal cual es, pues, así que los hermanas de los compadres, Así es. y, pues, a ver cómo sale, porque digo, realmente el Senado va a hacer lo que diga el presidente. Lamentablemente es ahí a donde estamos regresando nuestro sistema político, que se Al viejo PRI. suponía que ya no funcionaba así, Sí. que se habían hecho cambios, que esta reforma de Zedillo había buscado evitar que el presidente metiera tanto las manos en la corte. Bueno, pues es que estamos regresando, porque ahora el Senado va a hacer lo que el presidente le diga. Y la Suprema Corte, por ahí como vamos, pues va a terminar haciendo lo mismo. Así es, y entonces pues estamos regresando días del futuro pasado, claro, Así es. a el siglo XX. Acá ahora el presidente no trató efectivamente de ocultar en ninguno de los perfiles que está tratando de poner ahí a alguien afín a su proyecto político. Lo primero y preocupante de todo esto es que si no se trató de disimular esta situación, tampoco se trata de disimular el hecho de que pues no son personas precisamente expertas en derecho constitucional ni nada así. Sí. No lo exige la Constitución, eso hay que decirlo. Sí. No lo exige la Constitución, y nunca fallan ahí las voces del Poder Judicial de la Federación, que sorpresa, sorpresa para todos los empleados del Poder Judicial de la Federación, su lucha ya pasó a un quinto término en noticias. Sí, ya nadie los pela. No, de hecho realmente, híjole, podrían seguir protestando, que de hecho ya ni eso, ya están cada quien en sus labores y Sí. se acuerdan por ahí que hubo una lucha. Y creo que sí lo dijimos en el episodio, ¿no? Cuando tocamos por ahí el tema de esta contestación que lanza la ministra Piña, que realmente pues esa respuesta que dio pues básicamente mató la Sí. lucha del Poder Judicial por Así su es. independencia, porque además pues entraron a un ring político que no les correspondía y pues ahora van a tener a alguien más en la corte Así es. afín al presidente. Y híjole, aquí lo lamentable no es si el presidente tenga a alguien afín o no. Por ahí leí un tuit, no recuerdo quién fue quien hizo este tuit, que dice, bueno, es que se suponga que a la Suprema Corte se va a defender derechos humanos, a defender la Constitución, se Uy. suponga. Uy. Entramos ahí en un problema Sí, fundamental de entender qué es o qué tendría que ser la Suprema Corte. sí, Porque nos guste o no, el nombramiento de los ministros de la Corte no solo es jurídico, sí. es político. Yo justo a esa idea iba, ¿no? Se ha dicho dentro del Poder Judicial, no, es que tienen que llegar perfiles que sean personas que saben de derecho constitucional, es el máximo rango al que puede aspirar un abogado en México. Sí y no, Sí. porque claro, ¿no? La Suprema Corte resuelve en última instancia asuntos muy importantes y son personas que se dedican a juzgar asuntos ya en la última instancia y asuntos de orden constitucional, cierto, pero también hay un papel político de la Suprema Corte, Así es. que precisamente su rol político es ser contrapeso de los otros dos poderes que son electos, Así es. ¿sí?
Pero esto de decir, no, es que todos los 6 de los 11 ministros deberían de ser de carrera judicial. Y yo me quedo pensando, ajá, muchas personas de carrera judicial no saben hacer ni pío afuera en política. De hecho. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente que les van a faltar las tablas para ejercer un rol que también tiene carácter político. Y es justo lo que hemos criticado de la ministra Piña, en ese sentido de que se nota que no tiene experiencia en este manejo de redes, porque además no las tiene. No las ya tiene, desde ahí, y no tiene interés en me parece tenerlas. un error, Sí. porque me parece que se están poniendo en un pedestal que tampoco les corresponde. Finalmente son parte de un poder del Estado, son servidores públicos antes que nada. Y pues esto de me pongo en un pedestal y no tengo redes y casi me pareciera es como soy un inalcanzable, Sí, incontactable. Me parece un error. Y Sí. error que pues me parece que ya pagaron, ¿no? Sí. Y que van a seguir pagando ahora con pues esta nueva designación de ministra. así es. Así es, porque ahora va a entrar una ministra a la corte, cualquiera de las 3 que resulte designada, va a llegar ya con una agenda también de carácter político. Sí. Que nos guste o no, es lo que le interesa también al gobierno federal. Ahora, aquí es donde a veces entra esta idea de, entonces debería de cambiar el sistema de designación de ministros. Y sí, claro que debería. Ya lo hablamos también. Ya lo sí. hemos hablado. Sí. Pero, lamentablemente, ningún poder del Estado va a querer cambiar la forma de integración No. del otro cuando le conviene la forma en cómo se integra. Así es. Porque ahorita el presidente ya puso a 4 Sí. y la siguiente presidenta, que bueno, pues nos guste o no, es Claudia. O sea, nos guste o no, ya. Sí. Ahora sí que, Ya- ¿para ya qué nos incluso- hacemos Sí, lejos? The Economist ya dijo que Sí, es Claudia. sí, o sea, vamos, no nos hagamos. Va a poder designar otros, si no me equivoco, son 3. Ajá. Y entonces 4 y 3 son 7. Sí. Y esto ya le da perfecto margen Sí, al una presidente mayoría en pleno. entrante. Sí, mayoría en pleno e incluso la posibilidad de ahora sí invalidar leyes Sí. en caso necesario porque les faltaría únicamente un voto. Que híjole, veo complicado el panorama político electoral para el siguiente periodo de lo que van a venir siendo las elecciones 2024. Sí, Porque, híjole, lo que fue el fenómeno de AMLO en las elecciones no creo que se vaya a repetir. no, Va a estar, digo, vaya, realmente no hay una oposición tal cual, no, pero también hay mucha molestia con el partido en el poder. O sea, Sí. no creo que tampoco la ganen tan fácil. Sobre todo, me refiero principalmente a gobernaturas sí, y también lo que vendrían siendo senadores y diputados. Congreso. Entonces va a estar complicado y yo siento que Sheinbaum va a encontrar mucho roce con los otros poderes, pero con una corte a modo que le están dejando el camino Sí. llano para una corte a modo. Híjole, va a tener un trabajo menos pesado en ese sentido, ¿no? Porque por mucho que el Congreso le quiera hacer contrapeso en su momento, si se topan con una Suprema Corte, con un pleno a modo, va a estar difícil. Sí, al igual que tú, yo me pregunto, no con cuánto va a ganar Claudia. Yo No. me pregunto, ¿cuántos de los 30 millones que votaron en 2018 no van a votar por Claudia? Sí, 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 o sea, ¿con cuánto se va a quedar? sí. Pero así, Sí, porque realmente, o sea, el efecto AMLO se va a diluir, eso, Sí. eso es un hecho, ¿no? Y ya también ya lo habíamos platicado. O sea, el efecto de AMLO en el poder, su popularidad, porque sigue teniendo Claro. popularidad el señor. No, Claudia no tiene ese carisma, Sí. incluso, por así llamarlo, ¿no? Entonces, yo creo que también, incluso para las siguientes intermedias, también la va a sufrir. Sí, El problema es que pues ahora sí que la oposición, pues no se ve. no se ve por ningún lado. De hecho, la verdad es que la señora X por ahí,
Xóchitl Gálvez estuvo haciendo ahí unas anotaciones de que no, vamos a rechazar la terna, y yo así de, pues si ya no eres senadora, De hecho, ya renunciaste al Senado. tu papel ahí ya se terminó. Exactamente. Sí. Me importaría mucho que una persona, un senador de la República dijera, voy a oponerme a la terna que mandó el presidente. Si acaso tú fueras senadora, Claro. pero ya no, bueno, a partir del día 20 ya no vas a ser senadora. Y es que esos contrapesos son los que hacen falta, pero como pues ya estamos buscando el siguiente hueso, Así es. pues dejamos botada la chamba. Así es. Y justo cuando más se necesita tener este contrapeso, tener esta persona que se oponga al régimen, Sí, ¿no? Pues no va a estar sí. donde tiene que estar. Ahora, tampoco se trata de oponerse por oponerse. No, Pero, híjole, es que esta terna sí me parece, híjole, en el mejor de los casos y de la forma más sutil de decirlo, descarada. es notorio, es notorio Es que descarada. la terna está cargada para que a fuerza Sí. tiene que quedar alguien afín a mí Sí. y que sea abiertamente afín a mí. Digo, yo creo que no propuso a su hijo porque no tiene la licenciatura en Derecho, sino Así capaz es. que también ahí proponía al hijo, o sea, no, o sea, realmente más descarada esa terna no se pudo haber visto. Sí, Pero, híjole, aquí es la cuestión, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Estos ministros, estas ministras, porque digo, con Margarita Ríos Farjat no le salió, sí. tampoco con el ministro Carrancá, pero, híjole, con estas nuevas no sé si vaya a surtir el mismo efecto de, ok, ya estoy designado, ya estoy designada, y pues bueno, independencia Pues en mis decisiones. tristemente eso es algo que no vamos a ver sino hasta que ya esté hecha la designación y justo por eso es que quizá el cargo de ministro de la Corte con un periodo largo de 15 años está bien, Sí. pero debería existir cuando menos una evaluación a la mitad de su periodo para poder decidir si es o no. Pero o híjole, sea, es que ¿a quién le vas a encargar la evaluación? Exactamente. Porque si la evaluación Sí. se la vas a encargar al mismo ejecutivo, a decir, ay, Ah, es que no. miren cuántas veces me diste palo. Y no se trata de eso. Exactamente. No se trata de... Sí, Exactamente. es un papel completamente diferente, ¿no? Muy, Sí. muy difícil. Y pues bueno, o sea, ojalá, digo, principalmente que se dedique a lo que debe de ser, Sí, ¿no? Este órgano de control de constitucionalidad por encima de todo. sí, ¿No? Dejar un poquito la política de lado, pero sin taparse la vista de la política tampoco. así es. Que es lo que siento yo que está sucediendo con la presidencia de la Suprema Corte en este momento. Sí, O sea, simple y sencillamente dice, no, yo me dedico a la justicia y se acabó. sí. Y tampoco funciona así. Sobre todo siendo la cabeza del Sí. poder judicial. Y además en los tiempos que se están viviendo, ¿no? Porque pues es un momento de ataque sistemático a la Corte. Sí, Y, híjole, tampoco se trata de hacer de esto un chisme de lavadero. no, Pero, pues, híjole, o sea, sí pronúnciate, ¿no? Sí, tantito manejo de redes. Digo, tampoco te digo que te crees tu cuenta en TikTok y que te pongas ahí a poner las canciones de Taylor Swift que Taylor más Swift. te gustan. Pero había comunicación. sí, O sea, sabías quién era el presidente de la corte, sabías de qué manera, pues, trabajaba, de qué manera hacía las cosas. Vaya, digo, a lo mejor era mucho ruido el que hizo y eso tampoco gustó a muchas personas, pero el silencio absoluto, o sea, estamos en el otro extremo, me parece. así es. Se fue de un extremo al otro. Sí. Y aparte que, pues la verdad es que los abogados de todo la hacemos de plástico. Sí. Absolutamente de todo. Es que si tiene cuenta de TikTok, Sí. es que si no tiene, es que si esto, es que si aquello. A nadie le vas a dar gusto, pero de pronto estar en los extremos es la parte Sí. más compleja, ¿no? Y reitero, ¿no? En el caso, el Congreso, que pues no veo yo ganas por parte del Senado de siquiera indagar en el pasado o en lo que va a pasar con Ah, estas nuevas designaciones. Yo siento un poquito esto, perdón por traerlo a colación así, como en el ataque de los clones, la senadora se va por situaciones externas y deja a Jar Jar Binks a que decida Sí. a que decida si se va a hacer el ejército de la República. Aquí está pasando más Sí. o menos lo mismo, ¿no? Como ya todo mundo quiere hueso, van a dejar a Jar Jar Binks a que Sí. ponga al nuevo ministro de la Suprema Corte. Y justo es lo que está pasando, o sea, realmente estamos en un congreso de suplencias. Sí,
Eh, Y justo Sí. es ahí donde yo me quedo pensando, precisamente para eso necesitaríamos un sistema de suplencias de los ministros de la Corte, sí, donde, perdón, de aquí a que termina su periodo ponemos ahí a un secretario en funciones de Sí. ministro sí, hasta que termine el cargo y entonces el siguiente presidente, que es al que le corresponde Sí. hacer esa terna, Sí. lo mande. Y De- tomando en cuenta que el presidente ya no debería de poder hacer la terna a como se le dé la gana. De hecho, salieron por ahí propuestas bastante interesantes de hacer estas modificaciones a la Constitución que Tiene que ser. son ilusorias, ¿no? Pero salieron varias interesantes en el sentido de que, pues bueno, a lo mejor la terna no que sea propuesta únicamente por el presidente, ¿no? Sino que pues sea una terna un poquito más amplia en el sentido de que no solamente el presidente, sino que también haya propuestas por parte del Congreso, también haya propuestas por parte de universidades, también haya propuestas por parte de colectivos de defensa El de gremio. derechos. Entonces, los colegios que sirvan para algo, ¿no? Deberían. Deberían, pero no, y tampoco hay pronunciamiento de No nada de hay. eso, pero bueno, eso también se esperaba, ¿no? Pero, híjole, insisto, yo creo que todo esto pues va a quedar en el imaginario, Sí, porque no creo que cambie la forma de designación de ministros, así es. y o sea, menos para el siguiente periodo de presidencia. vamos a seguir teniendo corte con ministros de 15 años a modo. Sí. Yo quisiera ser presidente dentro de 15 años para poder designar 5 ministros de la Suprema Corte. Y vamos a tener ese sistema de renuncias opacas. Sí. Además, ¿no? Donde ya no sé si renunció o lo renunciaron. Que no creo, fíjate, o sea, yo insisto que esto es mucho más del efecto AMLO que sigue todavía en el Congreso, porque, realmente, por ejemplo, lo que fue Medina Mora también fue una excepción por ahí, Sí. pero no creo que se vaya a seguir dando esta facilidad entre el Congreso y el Ejecutivo. Dudo Sí. mucho que se siga teniendo tanta flexibilidad. En el siguiente Congreso. Quizá por esa razón es que ahora pues Saldívar salió con que iba a renunciar, Sí. porque bueno, pues para que el Congreso Sí. pueda designar al que el presidente quiera. Sí, Y eso pues es todo menos democrático. de hecho. Todo menos democrático. Lamentablemente vivimos en un país donde la democracia es completamente ilusoria. Y la Constitución igual. Así es. Qué feo. Bastante feo. ¿Qué fue conclusión? Pero, híjole, es que realmente es a lo que llegamos. Sí. Es a lo que llegamos. Porque, finalmente la Constitución queda en letra muerta. Sí. Y yo creo que, si acaso lo único bueno con lo que nos podríamos quedar de esto es que, pues ahora vamos a tener 5 mujeres en la Suprema Corte. 5 mujeres en la Suprema Corte. 2 de ellas, pues ya es claro que son afines a Sí, bueno. Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas con una tesis plagiada, que no se nos olvida, Yasmín, en No. serio, no se nos olvida, la ministra pirata. Sí. Y bueno, la nueva ministra que sea designada, ya veremos. Ahora sí que yo le puedo dar el beneficio de la duda en la primera sesión. Sí, porque, mira. Y yo le doy una sesión para que se Sí, posicione, a favor. una o dos sesiones para ver cómo andan de argumentos, porque además ya también digamos así que Loretta Ortiz, qué Uy, brillante no. es y qué intervenciones tan maravillosas tiene, no. Claro, yo soy Blancanieves. Entonces, entonces digo, no será la primera ministra con intervenciones deficientes, por decirlo De menos. hecho, Finalmente, el trabajo real, lo sabemos, lo hacen los secretarios de estudio y cuenta, sí, pero aquí la cuestión es la línea sí, que les van a dar. así es. Así es. Y bueno, esto quiero pensar que si hay personal dentro de la Suprema Corte que realmente comulgue con intereses de justicia y diga, no, ¿sabes qué? La nueva ministra me está obligando a resolver en un determinado sentido que yo no quiero, que va a haber renuncias y que va a haber plazas vacantes. Ay, no, olvidaba No que creo. tienen unos salarios ahí que no pueden dejar. Está Y difícil. que se nos olvida que esos no son privilegios. No No lo son. No. Vaya, ganar más de 100,000 pesos mensuales no es un privilegio para No, nada. Para nada, por Para nada. supuesto. Pues bueno, yo creo que con eso concluimos. Van a ser unos plenos interesantes. Sí,
Porque Divertidos. sí, yo creo que eso va a ser un poquito más divertido ahora de ver, porque vamos a ver cómo se lucha por defender lo indefendible, Sí, cuando además no tienes experiencia en la argumentación. sí, Entonces va a estar divertido sí. ver a una ministra pues peleando, o tal vez no, en la argumentación con ministros de carrera judicial, Así es. y pues a ver cómo les va. Sí. Lo que sí yo creo, lamento de la partida de Saldívar, es que si no me equivoco, hasta la fecha era el único o de los pocos que eran postulantes previos Sí, a. se pierde esa ser. visión del mundo exterior. Así es. Y justo por eso también no comulgo con ese clamor de que no, que todos sean No. de escuela, de la judicatura, porque no, No. se tiene que tener una visión fuera de. Cuando tú estás afuera, de pronto te encuentras con cada situación. Y reconoces y notas y sufres los Sí. vicios de la judicatura, Sí. ¿no? Que quisiera pensar que cuando uno hace este brinco, pues buscas purgarlos, Así es. no caer en lo mismo, o pues que te valga. Sí. El gran problema que veo es que Saldívar había enarbolado esta idea de la lucha contra el nepotismo dentro Sí. del Poder Judicial, que en cierto grado es muy legítima. A mí me hubiera gustado que los concursos de oposición abiertos en el Poder Judicial de la Federación fueran ya pan de todos los días. Sí, que Pero- fueran la regla y no la Y excepción. no la excepción. Pero, pues con esto no solo se tira por la borda esa situación, sino que ahora pues vamos a tener una ministra que sea el orgullo del nepotismo de López Sí, justo. y que me recuerda a otro López, a otro presidente López que puso a su hijo como subsecretario de Gobernación, Sí. que fue José López Portillo. Y que decía tal cual que era el orgullo de su nepotismo. Y es lo que está pasando ahorita. Sí, justamente. Y pues, híjole, yo creo que con eso concluimos. Porque este tema va para largo. Estoy seguro que las primeras sesiones de pleno van a ser maravillosas de ver. Sí. Porque, insisto, no creo que tengan pues tantita escuela de argumentación para defender alguna postura, sobre todo cuando sea descabelladamente en contra de algo muy claro. Sí, Pero bueno, finalmente pues es para lo que se van a rentar. sí. Y pues bueno, esperamos Pero ver. van a tener la Suburban. Ah, sí, bueno, esa definitivamente. Esperamos ver sus comentarios, colegas, ustedes qué opinan, ¿no? En relación a estas designaciones. Y pues a ver qué nos deparará el futuro Sí, el futuro jurídico. jurídico de la Suprema Corte. Pues esperemos que compartan el contenido, nos dejen su like y sobre todo que se suscriban. Muchas gracias, colegas. Gracias.